la enseñanza. Entonces, bueno, viviendo lo que es esta fiesta, hoy día hemos entendido que es un mandamiento porque es un diseño de Dios, ¿ya? Ya no andamos en nuestros diseños, en nuestras estrategias, sino que tomamos el diseño que está desde el principio. Y sabemos que hoy día en Cristo, en Yeshua, estas fiestas toman un sentido profundo, espiritual, y nos están enseñando un camino hacia nuestra redención, un camino, ¿cierto?, de salvación, un camino de santificación. Y es muy importante entonces comprender lo que es la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? Que se celebra desde Egipto, e incluso hay vestigios de que se celebra desde antes de Egipto. ¿Ya? Recuerden que todo lo que está en la Torá, los mandamientos de Dios son eternos, son perfectos, y están desde que el hombre fue creado, se le entregaron sus mandamientos. Vemos también cómo Abraham, dice la palabra, que guardó los mandamientos, aun cuando esta, digamos, no era entregada todavía al pueblo de Israel en el desierto. Entonces vemos de que estos acontecimientos, estos eventos espirituales, estos tiempos o estos kairos de Dios, siempre han estado presentes marcando momentos importantes en la historia de la humanidad. Y hoy día, ¿qué más importante para nosotros ahora que éramos gentiles? Hoy día somos pueblo de Dios, hemos sido llamados a ser parte de este pueblo. Estas son las fiestas que a nosotros nos identifican como pueblo del Señor. Ya hemos dejado las fiestas paganas, hemos dejado lo que el mundo hace, y hoy día nos identificamos con el diseño de estos siete tiempos. Estamos viviendo entonces ya, este es el tercer tiempo, vivimos Pesaj o la Pascua, vivimos panes sin levadura, ¿cierto? Toda esta semana también vivimos el día de primicias, qué importantes acontecimientos en Cristo, ¿cierto? Y caminando hacia Pentecostés. Entonces, ayer comentamos lo que eran los panes sin levadura, el mandamiento. Hoy día me gustaría que revisáramos algunas cosas que también son importantes, ¿ya? Y vamos a ver entonces que la fiesta de los panes sin levadura también son una señal. Es muy importante entender que así como el mundo en los últimos días, en los próximos días, va a ser marcado con una señal en sus frentes. Dice la palabra que va a haber una marca que los identificará con el sistema de este mundo, ¿cierto? Con la bestia. También los hijos de Dios, desde mucho antes, estamos bajo una señal como hijos de Dios. Y fíjese cómo en este pasaje vamos a ver esa conexión, esa relación también entre la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? Que es una de las 7 fiestas, con una señal, con una marca que nos identifica, que nos separa. Recuerden que somos un pueblo santo, eso significa apartado, o sea, no somos iguales a los demás, sino que somos un pueblo que debemos caminar en la obediencia a sus mandamientos. Entonces aquí, en Éxodo 13, del 5 al 8, vemos que dice: y sucederá que cuando Adonai te introduzca en la tierra del cananeo y del eteo, del heveo y del gergeseo, y del amorreo y del fereceo y del jebuseo, tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría, celebraréis este ritual en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será celebración para Adonai. Cosas sin levadura se comerán los 7 días, y ninguna cosa leudada será vista contigo. Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio, y aquel día se lo explicarás a tu hijo diciendo: es con motivo de lo que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto. Amén. Entonces vemos acá las indicaciones, como ya la habíamos leído en otros pasajes, ¿cierto? Sobre estos 7 días de panes sin levadura, recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Recuerden que Él nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto, nos sacó de la potestad de este siglo. Y por lo tanto, eso nos tiene que comenzar a desligar de toda conexión con el mundo, todo paganismo, toda religiosidad, todas aquellas cosas que están en este sistema. ¿Ah? Y por lo tanto, los panes sin levadura es ese proceso de limpiarnos, de dejar atrás, ¿cierto? Esa levadura que es la que va a inflar, la que va a corromper de alguna manera la masa. Y por lo tanto es el tiempo de ir limpiándonos de todas estas cosas. ¿Para qué? Para que podamos recibir la buena palabra y seamos una nueva masa. Entonces, fíjense lo que sigue diciendo. Éxodo 13, el 9 al 10, y dice: y te será
por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó Adonai de Egipto. Así pues, de año en año cumplirás este estatuto en su tiempo señalado. Entonces, fíjese cómo este tiempo establecido, nosotros tenemos que recordarlo, es el día 15 del primer mes del año, el mes de Aviv, él lo estableció. Y esos son los tiempos, los kairos que se van alineando para los cumplimientos proféticos en nuestra vida. Amén. Entonces, fíjese cómo el celebrar esta fiesta, el traspasársela a nuestros hijos, el enseñarle y contarles las maravillas de lo que él hizo, porque hoy día también en nosotros en Pesaj, si bien literalmente no fuimos sacados de Egipto como el pueblo de Israel, hemos sido sacados espiritualmente de Egipto y tenemos que contar lo que el Señor ha hecho cada año, recordar esto. Amén. Y dice que esto será por señal. Mire, fíjese, señal en tu mano, fíjese, tu mano, y también entre tus ojos, o sea, en tu frente. Recuerde también el imitador, el engañador de este siglo, Hasatán, él lo que hace también es imitar, poniendo una señal en la mano, poniendo una señal en la frente. Entonces, estamos en tiempos que hay que establecer esa diferencia. La señal del Señor para nosotros o la señal de la bestia de este mundo. Entonces, vamos también a conectarnos con otra situación que ocurrió anteriormente. Eso está registrado en Ezequiel. Fíjese cómo este tema de la señal y la conexión que hay con Pesaj, con la Pascua y con los panes sin levadura. En Ezequiel 9, del 4 al 6 dice, y le dijo Adonai, pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una tab en las frentes de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Luego, oyéndolo yo, dijo a los otros, pasad por la ciudad tras él y matad. Vuestro ojo no perdone ni tengáis piedad al anciano, al joven y a la doncella, a los niños y a las mujeres. Matadlos hasta exterminarlos, pero no os acerquéis a ninguno en quien esté la señal. Comenzad por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante de la casa. Entonces, fíjese acá cómo llegó un tiempo de exterminio, pero todos aquellos que tenían esta señal en sus frentes, esta tab, vamos a ver lo que es la tab, ¿ya? Ellos iban a pasar por alto. Recuerden que Pesaj en hebreo significa pasar por alto, así como pasó por alto la muerte, ¿cierto? Sobre las casas de los israelitas, de los hijos de Dios, que tenían la sangre pintada en las puertas, ¿cierto? En las tres, digamos, verticales y horizontales, dinteles de sus puertas, la muerte pasó por alto. Pesaj es pasar por alto. Y de alguna manera nosotros también, al tener la señal, los mandamientos de Dios, teniendo la tab en nuestra frente, vamos a ver lo que es la tab, en nuestras frentes también seremos salvos y no seremos tocados. Amén. Habrá una protección sobre nosotros. Allí vemos en el dibujo, ¿cierto? En la parte superior, vemos cómo en el paleo hebreo, ¿cierto? En el hebreo más antiguo, la tab es la señal de literalmente una cruz, ¿ya? Y la letra tab en hebreo significa señal, marca o pacto, ¿ya? Y por lo tanto vemos cómo esa tab ya fue puesta en las frentes. Entonces hay una señal. Sabemos que hoy la señal de la cruz es la señal de Yeshua, del Pesaj, del Cordero que fue sacrificado. Esa es la señal también que nosotros tenemos, amén, en nuestra vida. La Tav también, ya en el hebreo más moderno, ¿cierto? También tiene la forma de una puerta, ¿ya? Entonces fíjese en la conexión de la Tav de Egipto, de las puertas de Egipto, y la Tav también, que, donde fue levantado Yeshua, amén. Entonces ahí una tremenda conexión con esta señal. Ahora, en estos tiempos nosotros también tendremos una protección a través de la señal de la marca de Dios en nuestra vida. Apocalipsis 7 del 2 al 3 dice,
Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. También los escogidos van a ser sellados en sus frentes. Amén. Y recuerde que el sello en nuestra frente es el testimonio de Yeshua, la tab de Yeshua, y guardar los mandamientos de Dios. Amén. Y por eso los panes sin levadura es un mandamiento de Dios para aquellos que se identifican con el Señor. Y aquí vemos también en Apocalipsis la protección para los que tienen la señal. Apocalipsis 9 del 3 al 4 y dice: y del humo salieron langostas a la tierra y les fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Amén. Entonces acá hay una protección. Vendrán langostas sobre la tierra, pero no tocarán a aquellos que tienen el sello de Dios en su frente, porque son los escogidos, amén, de Él, que Él nos va a guardar. Entonces, ¿cuál es nuestra protección, hermanos? Cuando nosotros permanecemos en los mandamientos de Dios, cuando nosotros permanecemos en estos 7 tiempos, en estos 7 kairos, en obediencia, caminando, entendiendo los tiempos, vamos a ser protegidos. No seremos sorprendidos, no estaremos en tiniebla, en desconocimiento, como dice la palabra, sino que aquel día del Señor no nos sorprenderá como ladrón en la noche, dice la Escritura. Entonces, qué importante es, hermano, aprender esto, darle la importancia, entender que esto nos identifica, esto es una señal para los hijos de Dios, nos diferencia, esto es una marca, ¿cierto? Un sello que diferencia a los que han entendido que debemos caminar en obediencia a Él y siguiendo su diseño. Amén. Y la señal para siempre. Fíjese lo que dice finalmente en Apocalipsis 22 del 3 al 5. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus esclavos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de sol, ni de luz del sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, fíjense aquellos que tienen su nombre, su señal en sus frentes. Amén. Y mire, fíjese por qué usa esta palabra que en otras versiones se tradujo como siervos. Aquí aparece como esclavos. Y esa es la correcta traducción. El apóstol Pablo, él decía, Pablo, esclavo de Jesucristo. Él mismo lo decía. ¿Por qué? Porque el esclavo no se sirve a sí mismo, sino que el esclavo sirve solamente a su Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿ya? Este concepto, ya que es un poco difícil de entender en este tiempo, pero en la antigüedad el esclavo servía a su amo, era obediente a su señor, aquel que le pertenecía. Hoy día nosotros entendemos que le pertenecemos al Cordero, le pertenecemos a Él y por lo tanto obedecemos, aprendemos y guardamos sus indicaciones, sus instrucciones. Amén. Entonces, esa conexión es muy importante porque ahí vemos que las fiestas, panes sin levadura también es una señal para nosotros, es una señal. Ahora, ¿por qué la levadura nosotros la asociamos con el pecado? ¿Ya? Precisamente porque la levadura, como lo hemos enseñado, es un microorganismo que produce el inflar, el aumentar, ¿ya? Altera de alguna manera la masa. Entonces, también el pecado es como la levadura porque esta lo que hace es alterar la palabra, alterar el cuerpo, alterar la vida que debemos vivir nosotros en el Señor. Un pecado va a llevar a otro pecado. Si nosotros no reprendemos y no atajamos ese pecado, ¿ya? En nuestra vida,
todo esto va a comenzar a leudar y va a traer otro pecado y finalmente terminaremos completamente alejados del Padre, de su gloria, de su presencia. Amén. Entonces el pecado actúa como una levadura. Cuando éste no se saca de nuestra vida, va a terminar leudando toda la masa. Entonces, qué importante, hermanos. La palabra dice, el apóstol Juan dice que el pecado es la infracción de la ley. Entonces, cuando nosotros no conocemos sus mandamientos y estamos por desconocimiento infringiendo sus mandamientos, estamos en pecado. Y eso de alguna manera va a llevar a otro pecado y finalmente vamos a terminar en oscuridad, en tinieblas, completamente alejados de su presencia. Y lo que el Padre nos ha estado enseñando es que tenemos que buscar la santidad de Dios, la santidad que Dios establece, que Él determina para nosotros. Amén. Entonces, Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. También lo dice el apóstol a los Corintios. Entonces, vamos a ver, ayer estudiamos sobre la levadura de los fariseos, vimos muchos aspectos de la levadura, cómo se manifestaba en la personalidad, en la doctrina, en los aspectos de autoridad, de dominio, y por lo tanto hoy día vamos a estar viendo la levadura de los corintios. Amén. Entonces dice también el apóstol en 1 Corintios 5, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces vamos a ver varias cosas en las cartas a los Corintios, ya donde nos muestran levadura, cosas que comenzaron a cambiar, que comenzaron a alterar la palabra, la enseñanza de los apóstoles y principalmente del apóstol Pablo que trabajó en los Corintios, y por lo tanto esto también es una advertencia, ya que si esto sucedió casi hace 2000 años, hoy día probablemente nosotros estamos con muchas situaciones leudados y tenemos que comenzar a sacar esa levadura para hacer una nueva masa. Entonces, lo primero que toca el apóstol Pablo es la inmoralidad, ¿ya? La inmoralidad es la levadura, la primera levadura que podemos mencionar. Y acá queremos leer lo que dice en 1 Corintios 5. Dice, por todas partes se oye que hay inmoralidad sexual entre vosotros, y una inmoralidad sexual tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Ustedes saben, ¿cierto?, que la Torá, los mandamientos, lo vimos hace poco, prohíbe, ¿cierto?, la relación de un hombre con la mujer de su padre, ¿ya? Y fíjese cómo aquí está reprendiendo por un pecado de esa índole. Dice, y vosotros estáis engreídos, y no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Porque yo en verdad, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. En el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva como sois, sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Entonces acá vemos una situación de pecado grave, ¿cierto? Que de hecho tiene una pena en la escritura de muerte, ¿ya? Pena de muerte. Es grave lo que pasa allí. Y vemos de alguna manera una situación de tolerancia, una situación de liviandad en medio de los corintios, ¿ya? Y por lo tanto, el apóstol Pablo, no estando presente, siento en cuerpo, sino a través de carta, pone la firmeza, la gravedad de tal situación.
incluso que esa persona sea sacada. Me imagino que una persona que ya conociendo la palabra, habiendo sido redimido de sus pecados, de la muerte, porque los pecados que nosotros hemos cometido, muchos son de muerte, y por lo tanto, esa muerte de Yeshua en la cruz nos ha dado nueva vida, nos ha dado una nueva oportunidad. Entonces, se da una situación ya dentro de la salvación, después de haber sido redimidos, una situación de este pecado. Entonces, el apóstol es bien fuerte, incluso un poco difícil de entender lo que él está señalando, ¿ya? Que el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahí hay otro tema, quizás más profundo, que después podríamos revisar. Pero fíjese la actitud ante el pecado dentro, ojo, es importante, dentro de los creyentes, ¿ya? También sigue diciendo, continuando los versículos, dice, así que sigamos celebrando la solemnidad, se refiere a los panes sin levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad o panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito en la carta que no os juntarais con inmorales sexuales, pero no quise decir con los inmorales sexuales de este mundo, o con los avaros y ladrones, o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí entonces no juntaros con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral sexual, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o codicioso, con ese tal ni aún comer. Porque, ¿qué tengo yo que juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de dentro? A los de fuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros al malvado. Entonces, fíjese cómo no se podía tolerar el pecado ahora dentro de los creyentes, dentro de los que ya son pueblos. Cuando eran gentiles, eh, eh, andábamos en todas esas cosas, pero ahora que estamos, no se puede eso permitir. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hemos sido redimidos, ahora debemos caminar en santidad, caminar en sus mandamientos. Entonces, fíjese cómo no se trataba de no juntarse con personas no creyentes, ¿ya? En esa condición, sino que los que ya eran creyentes no debían estar en esa situación, y si permanecían en esto debían ser sacados. Amén. Entonces, bien fuerte estos pasajes de esta carta. También en 2 Corintios 12 del 20 al 21 dice, porque temo que al ir no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros como no queréis. No sea que haya contienda, envidia, animosidades, ambiciones egoístas, difamaciones, chismes, engreimientos, desórdenes, que viniendo de nuevo me humille mi Dios ante vosotros y tenga yo que llorar por muchos de los que habían pecado anteriormente y no se arrepintieron de la impureza, inmoralidad sexual e indecencia que han practicado. Entonces, fíjese ahí, el factor importante es el arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero es aquel que se aparta, que tiene temor del Señor, de así como Él nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha perdonado con su sacrificio, con el precio de su vida. Así es que debemos arrepentirnos y sacar esta levadura, ya que muchas veces nosotros o muchos creyentes la amparan bajo la gracia, bajo la malentendida gracia de Dios, y abusan y permanecen en pecado dentro del cuerpo del Señor. Entonces aquí Pablo dice, no puede haber impureza, no puede haber pecado, no puede haber inmoralidad en el cuerpo del Señor. Entonces, esa es una de las levaduras que nunca debe estar presente en nosotros, en medio nuestro, en medio de nuestros hermanos, y debe ser sacada radicalmente del cuerpo del Señor. También vemos otra levadura, ya, que es la sensualidad. ¿Ya? Ahora, la sensualidad en este sentido se debe a la palabra sentidos, ¿ya?
cuando se habla de sensuales, aquellos que son llevados por los sentidos, ¿ya? A cambiar la verdad de Dios, a modificar la palabra, ¿cierto? Y esta levadura, de alguna manera que se mueve en los sentidos, comienza a cambiar lo que realmente el Señor dijo. Eso es muy importante verlo, que esta situación ya ocurría en ese tiempo. Lo leemos ahí en 2 Corintios 11, 1 al 3. Dice el apóstol: ojalá me soportarais un poco de insensatez, pero en verdad soportadme, pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido, para presentaros ante Cristo como una virgen pura. Pero temo que de algún modo, así como el ofidio, ¿cierto?, la serpiente, con su astucia engañó por completo a Javá, a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la pureza y castidad debida a Cristo. Entonces, no podemos olvidarnos de lo que pasó en el huerto: engaño, manipulación, alteración de la verdad, mezcla, ¿cierto?, con astucia de la verdad de Dios. Esas cosas ya se comenzaron a dar también en los Corintios. Y por lo tanto alteraron la verdad de Dios y comenzó a ser cambiada, a ser alterada. Entonces aquí también está advirtiendo a aquellos que por los sentidos ya puedan ser extraviados. Ahora, el libro de Judas también, 1, 17 y 19, dice: pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesucristo, nuestro Señor, pues os decía, en el tiempo final habrá burladores que viven según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. Amén. Entonces nosotros hemos aprendido que no andamos por vista. Andar por vista es andar por emociones, es andar por sentimientos, es andar buscando esas experiencias, ¿ya? Pero no estar cimentados en el espíritu. Estar en el espíritu, hermano, no es estar digamos, en acciones y en actitudes emocionales, ¿cierto? Buscando lo carismático, ¿ya? No digo que no pueden haber emociones, por supuesto, pero las emociones deben estar fundamentadas en el espíritu. Y el espíritu siempre nos lleva a la verdad. Y la palabra es la verdad. Entonces, es muy importante que nosotros, al andar por fe, fíjese, no andamos por vista, sino que andamos por fe, por creer y obedecer. Entonces, los que andan en el Espíritu están siempre fundamentados en la palabra y no se desvían por las emociones, por la vista, porque finalmente estas cosas son las que causan estragos y causan divisiones y causa todo tipo de daño en la iglesia del Señor. Ahora, vamos a ver también otra levadura. El apóstol también acá ya comienza a advertir de un evangelio diferente, ya en ese tiempo, tan cerquita allí, tan cerquita a los días de Yeshua, ya comenzaron a cambiar y alterar el evangelio, las buenas nuevas. Segunda de Corintios 11, del 4 al 6. Les escribe: porque en verdad, si el que viene proclama a otro Jesús, a otro Yeshua, al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportáis, porque considero que nada he sido menos que los superapóstoles, pues aunque sea tosco en la expresión, no lo soy en el conocimiento, y en todo lo hemos dado a conocer de todas las maneras a vosotros. Entonces aquí ya también el apóstol Pablo ya comienza a advertir de otro Yeshua, de otro Jesús. Porque hermanos, hoy día nosotros nos damos cuenta que el Jesús que hemos conocido en la iglesia, en la religión, es muy diferente al Jesús bíblico, al Yeshua bíblico, ¿ya? Porque si nosotros seguimos a Yeshua, debemos comportarnos, actuar como Él
caminó, como Él vivió. Fíjense. Entonces, hoy día muchos han caminado, han cambiado las cosas, viviendo completamente diferente al Yeshua de la palabra, al Yeshua bíblico. Y por lo tanto, ese es el proceso que nosotros también hoy estamos regresando. O sea, ya después de 2000 años, el Evangelio ha cambiado, no se parece en nada a lo que realmente vivió la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Ya la iglesia primitiva celebraba las fiestas, hoy día la iglesia no celebra las fiestas del Señor, celebra otras fiestas paganas que se establecieron posteriormente. Entonces hoy día el Señor está haciendo regresar verdaderamente a través de la Escritura a esa verdadera iglesia, esa verdadera congregación ya del Señor. Gálatas 1, 6 al 8 también lo señala, el apóstol dice, estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Amén. Entonces también la advertencia a un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, es un solo evangelio. Es un solo evangelio para judíos, para griegos, para gentiles, para todos. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo en él. Cristo es la cabeza de su cuerpo, de la iglesia. Un solo cuerpo. Y por lo tanto, ese es nuestro regresar, ese es nuestro volver de ese evangelio que ha sido cambiado, que ha sido distorsionado, hoy día tiene que estar fundamentado en la palabra, en la escritura. También, ¿qué es lo que comenzó a ocurrir? Coberturas humanas. Comenzaron a salir ya en ese tiempo el tema de las coberturas, de las sujeciones y de todo ese tipo de cosas que lo comentamos también ayer, no están en la palabra, no están en la escritura, no es parte de la doctrina de los apóstoles ni de la doctrina bíblica. Dice 1 Corintios 1, del 11 al 13, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Ha sido dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces aquí está confrontando, ¿cierto? Ya aquellos que comenzaban a identificarse con uno, con otro, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy de este otro, entonces ya comenzaron a aparecer grupos y estas famosas coberturas, ¿ya? Que hoy día también se da mucho y que hemos enseñado conforme a la Escritura, como lo vamos a leer también aquí, lo que realmente dice acerca de esto. 1 Corintios 11, del 1 al 3. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y os alabo, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, ahí vemos lo que realmente es la cobertura bíblica, ya es que la cabeza de todo varón, hermanos, está sujeto a Cristo. Su esposa está sujeta al varón y Dios es cabeza de Cristo. Entonces ahí tenemos la línea, en el fondo si queremos llamarlo, de la cobertura bíblica, esa es. No coberturas humanas, no hombres que hacen cabezas de otros varones y menos mujeres cabezas de otras mujeres. Ya eso es levadura, eso es todo aquello que alteró y cambió la masa. Ayer también lo conversábamos, todo el tema de la sujeción, malamente traducida como sujeción, en versículos donde efectivamente hubo una manipulación para alterar precisamente. O sea, hoy día
la misma escritura nos permite identificar esa levadura que debemos sacar y cambiar. También, ya en ese tiempo, el apóstol Pablo advertía también sobre falsos apóstoles, y todo esto relacionado mucho con el dinero. Fíjense, porque uno de los principales movimientos en la actualidad, precisamente de los movimientos de la prosperidad, están muy relacionados con el dinero, y todas aquellas cosas espirituales que se hacen están todas relacionadas con el ámbito económico, con la bendición, y una cantidad de dinero que se mueve con estos apóstoles de la prosperidad. Entonces ya el apóstol Pablo dice acá en 2 de Corintios 11, versículo 9, el 12 al 15, dice: y estando presente con vosotros, y cuando tuve necesidad, no fui una carga para nadie, porque los hermanos que fueron de Macedonia proveyeron lo que me faltaba. Y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Ahí está hablando entonces de que el ministerio que él hacía con los corintios no era sustentado económicamente por ellos, sino que por los hermanos de Macedonia, ya que le proveían a él lo que necesitaba. Dice: pero lo que hago, lo seguiré haciendo para quitar el pretexto de quienes desean un pretexto para ser reconocidos iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus servidores se disfrazan como servidores de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Entonces ya también habían situaciones de hombres que se levantaban ya como apóstoles para engañar o para obtener ganancias deshonestas, para ser quizás sostenidos, ¿ya? Y obtener ciertos beneficios de las personas, ¿ya? De alguna forma como una especie de negocio de la fe, mercado de la fe, ya que ya estaba presente en esos días. Entonces, fíjese que, como dice la Escritura, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que fue, es, y todo lo que es, será. Entonces, ya habían situaciones que se estaban dando. Y el apóstol Pablo decía: entonces yo no les voy a pedir nada, no voy a hacer mi servicio a ustedes sin pedirles nada a cambio, no como otros que llegaban y quizás tenían una actitud distinta, mayor facilidad para hablar, etcétera, y también obtenían ganancias deshonestas de parte de los hermanos. Ayer también comentábamos de que los apóstoles estaban claramente establecidos con los 12 apóstoles, ya considerando a Pablo en sustitución de Judas, donde el mismo apóstol Pablo declara que es el último de los apóstoles. Y el fundamento apostólico es lo que ellos enseñaron, lo que ellos dejaron en las Escrituras. Entonces ya señalaba de falsos hombres que declaraban ser apóstoles. También otra situación, otra levadura que comenzó a ocurrir en la iglesia de Corintio era el autoritarismo. Eso lo vemos en 2 de Corintios 11, 19 al 21. Dice: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno os trata altivamente, si alguno os abofetea. Para vergüenza mía digo que nosotros hemos sido débiles, pero en lo que otro se atreva, hablo con insensatez, yo también me atrevo. Entonces aquí vemos situaciones que comenzaron a ocurrir. Personas que entregadas sinceramente, amando al Señor, comenzaron a soportar la esclavitud, ya la actitud de otras personas por sobre ellos, explotaciones, aprovechamientos, ya trato altivo sobre ellos, incluso, dice, si alguno os abofetea. Entonces, fíjese cómo empezaron a ocurrir estas situaciones que Pablo se avergonzaba de aquellas cosas y les llamaba la atención. Entonces, ese tipo de situaciones también comenzaba a ocurrir. Y todo esto de alguna manera en un sistema, en una estructura
que está completamente fuera de lo que es la enseñanza bíblica. Lo hemos conversado, de que todos nosotros somos hermanos. Todos, aun cuando tengamos diferentes servicios, tengamos diferentes dones, esos servicios o ministerios también llamados, o dones, no establecen jerarquías, no establecen dominio, no establecen autoridades ni coberturas sobre otros, sino que la única cabeza del cuerpo es Cristo el Señor. Y todos nosotros debemos permanecer obedientes a la palabra. Cuando somos guiados por la palabra, siempre vamos a permanecer bajo esa cobertura que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo el Señor, nuestro Mesías, Yeshua. Entonces, fíjense cómo estas levaduras hoy día, hermanos, se ven muy, pero muy común dentro de la iglesia cristiana, dentro de distintos grupos, y nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados al contrario a salir de todas aquellas cosas, a dejar esa levadura, a ser una nueva masa, a que realmente sea la palabra ya la que sea nuestro fundamento de actitud, nuestro fundamento de doctrina, la enseñanza de los apóstoles, tomar las advertencias del apóstol Pablo, que ya comenzaba a vivir en la iglesia de los Corintios, pocos años después, ya muy poquitos años después de el haber estado Yeshua en medio de ellos. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros hoy día debemos recordar. Es un tiempo de restauración y por lo tanto esa nueva masa que debemos tener nos debe hacer permanecer siempre alineados a la Escritura, no desviándonos ni a derecha ni a izquierda. Amén. Y que todo lo que hagamos, todo lo que tomemos, todo lo que practiquemos sea realmente bíblico, sea realmente escritural, entendiendo el sentir que realmente es del Espíritu para cada uno de nosotros. Amén. Así que hasta ahí llegamos. Este versículo también del apóstol Pablo en Romanos 12, del 9 al 11, dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Así que esa es la enseñanza de la levadura de los Corintios. Amén. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros, complementando